Al momento de realizar un vendaje, siempre se debe de empezar de manera distal a proximal. Al momento de vendar, debemos tomar la venda y empezar con el cabo inicial. La venda siempre se colocará con la cara externa y se tomará del rollo para una mejor manipulación del vendaje. Todo vendaje debe de empezar y terminar con dos vueltas circulares para un mejor anclaje. Este tipo de vendajes se emplea principalmente para remarcar vendajes y vendar partes anatómicas cilíndricas. Para este tipo de vendaje se empieza colocando dos vueltas de anclaje en la parte distal del muslo. Se realizarán vueltas, pero cada vuelta debe cubrir por completo la vuelta anterior. El ancho de este tipo de vendaje lo determinará la función de la misma. Al momento de realizar las vueltas debemos asesorarnos que la venda no esté ejerciendo mucha presión en el muslo, de lo contrario el retorno venoso será imposible. El vendaje se terminará con dos vueltas circulares en la parte proximal del muslo. El vendaje en espiral se emplea principalmente para vendar partes del cuerpo con el mismo perímetro. Para empezar a hacer este vendaje debemos colocar dos vueltas circulares en la parte distal del antebrazo. Para las vueltas de este vendaje se realizarán, pero cada vuelta debe cubrir la mitad de la vuelta anterior y se realizará en un ángulo ascendente de aproximadamente 45 grados. Se realizarán las vueltas que sean necesarias, procurando únicamente que la venda no apriete demasiado, ya que si no, el retorno venoso será imposible. Para finalizar este vendaje, igualmente se debe de finalizar con dos vueltas circulares en la parte proximal del antebrazo. Este tipo de vendaje se emplea para vendar partes del cuerpo cilíndricas con perímetros no uniformes. Para empezar a realizar este vendaje debemos de colocar dos vueltas circulares en la parte distal del muslo, un poco más abajo de la zona que se quiera proteger. Se realizarán vueltas, pero cada vuelta de la venda debe cubrir la mitad de la vuelta anterior. Se comienza con una vuelta en un sentido ascendente a 45 grados, pasando la venda por la parte posterior del muslo y volviendo en un sentido ascendente a 45 grados. Se realizarán las vueltas que sean necesarias en propósito de la función del vendaje. Seguimos aplicando vueltas. El vendaje se debe de finalizar con dos vueltas circulares en la parte proximal del muslo. Para realizar el vendaje de tobillo tiene que estar en una posición de 90 grados. Si se quiere proteger la parte medial, se debe de empezar de lateral a medial, o si se quiere proteger la parte lateral, se empieza de medial a lateral. Para iniciar este vendaje debemos colocar dos vueltas circulares en el arco transverso del pie. Seguidamente nos deberemos de acercar a la articulación, ya sea con vueltas espirales o circulares. Una vez en el tobillo se realizarán vueltas en 8. La primera parte se comenzará con una vuelta en sentido ascendente por la garganta de tobillo, luego en sentido ascendente pasa la venda por el talón de Aquiles, pasando por el arco medial y saliendo por el arco lateral. La segunda parte en sentido ascendente pasa por la garganta de tobillo y luego en sentido descendente pasa la venda por el talón de Aquiles, pasando por el arco lateral y saliendo por el arco medial, en forma de 8.
Debemos de realizar 3 vueltas. A la hora de terminar este vendaje, primero debemos de cubrir el tercio restante del tobillo. Y por último, deberemos de realizar 2 vueltas circulares para un mejor anclaje del vendaje. Para realizar el vendaje de rodilla, esta tiene que estar en una ligera semiflexión. Para empezar este vendaje se empieza colocando 2 vueltas en la parte con más masa de la pantorrilla. Se aproxima a la articulación con vueltas en espiral o en vueltas en circular. Se realizarán vueltas a la articulación. Se comienza con una vuelta ascendente anterior hasta por encima de la articulación y se continúa descendente posterior en forma de 8 hasta la vuelta anterior cubriendo la mitad de esta. Debemos de colocar 3 vueltas en 8 hasta conseguir que la articulación esté bien fija y anclada. Para finalizar este vendaje se terminará con 2 vueltas circulares en la parte distal del muslo, tratando de cubrir un tercio del mismo. Para una mayor protección y fijación de los ligamentos colateral y colateral medial, es necesario colocar una venda ahora de medial a lateral, siguiendo la misma secuencia. Para este vendaje se empieza colocando 2 vueltas en la cabeza, cubriendo o no las orejas según el propósito de este vendaje. En la segunda vuelta circular a la cabeza debemos de colocar otra venda de posterior a anterior, tratando de cubrir la cabeza. Seguidamente, con la otra venda debemos de colocarla sobre ella, tratando de conseguir que ésta pase de anterior a posterior nuevamente. Nuevamente la colocamos sobre la venda y la tratamos de ahora de posterior a anterior, tratando de cubrir toda la cabeza. Una vez cubierta la cabeza totalmente con la segunda venda, esta se corta y se sujeta. Para finalizar este vendaje se termina con 2 vueltas circulares a partir de la última colocación de la segunda venda.
Para este tipo de vendaje se empieza colocando 2 vueltas en los dedos con la ayuda de una tablilla para inmovilizar la muñeca. Se realizan las 2 vueltas y se aproxima a la articulación con vueltas en espiral. Aquí se realizarán vueltas a la articulación. Se comienza con una vuelta ascendente anterior hasta por encima de la articulación y se continúa descendente posterior en forma de 8 hasta la vuelta anterior cubriendo la mitad de esta. Hay que recordar que los vendajes de inmovilización se emplean para inmovilizar 2 articulaciones, en este caso la articulación radiocarpiana, también conocida como la articulación de la muñeca. Por esto es necesario inmovilizar desde la parte más distal hacia la parte más proximal. En este caso, tratar de cubrir e inmovilizar desde los dedos hasta 2/3 del antebrazo, ya sea con vueltas circulares o vueltas en espiral. Al finalizar dicho vendaje deberemos de dar 2 vueltas circulares y sujetar bien dicho vendaje. La colocación del brazo ya será en extensión o en semiflexión con cabestrillo, según el dolor referido por el paciente.